Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del laberinto de Ariadna. Hoy vamos a recrear en nuestra sala virtual el ambiente de la novela negra, con sus escenarios turbios, sus personajes de dudosa moral y sus historias hoscas, crueles, cínicas por momentos. Y ello es posible porque hoy tendrá lugar nuestra mesa redonda sobre novela negra, con 3 invitados muy apreciados en nuestro laberinto, como son José Luis Muñoz, Angelique Fitzner y José Bácaro. Sabemos que la novela negra, que viene a ser una versión del mal literaturizada con una buena carga de crítica social, no ha parado de ganar adeptos desde su aparición durante la primera mitad del siglo XX en el panorama literario y en el gusto de los lectores. Por ello, tres destacados autores para que esta tarde compartan con nosotros sus impresiones sobre novela negra. La moderadora y coordinadora del acto será Amalia Sanchís, editora de Parnás Ediciones y de Inverso, poeta y miembro de la Junta de este laberinto. Amalia, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Dolores. Pues vamos hoy en esta redonda de novela negra, que ya la aplazamos en su momento, precisamente con estos autores, porque también por problemas de coordinación del link y todo esto. Yo no sé si José nos oye. Sí, os oigo. ¿Me oís vosotros? Vale, perfecto. Sí, a mí me gustaría ya de entrada hacer una breve pincelada de quiénes son estos 3 autores que nos acompañan, a los cuales agradezco muchísimo vuestra disponibilidad para estar aquí con todos nosotros y con todos los miembros del laberinto de Ariana. A ver, yo lo tengo en el ordenador, o sea que no sé, tengo que bajar esto. Vale, ¿me seguís oyendo? Yo sí. Me seguís oyendo, vale. Entonces vamos a hacer, pues como he dicho, un breve currículum de quiénes son estos autores. Angelique Fitzner. Angelique Fitzner es nacida en Múnich, Alemania, es escritora y poeta y es comisaria del Festival de Género Negro Lloret Negra, que Angelique, luego hablaremos, pero creo que este año ya va a ser el segundo que lo tendremos que posponer. Angelique se dio a conocer al ganar en Madrid en el año 2012 el premio La Isla de las Letras. Y es un premio a la mejor novela policíaca. Esta novela era Compulsión Obsesiva, que es un thriller psicológico. Después ha seguido publicando otros libros, Elda, Big Bang 13, Crisantemos, Pasajero 947. Bueno, tiene un largo currículum que me gustaría que los que estéis más interesados en saberlo, pues podéis ir a Google y ahí lo veréis. Es para no alargarnos más. Angelique es una autora de la editorial que hace 2 años le publicamos un libro que, por cierto, ha tenido un gran éxito, que se llamaba Los niños del éxito. También es poeta, no tiene nada publicado en poesía, y también publicamos un libro que se llamaba Secretos, ¿te acuerdas? Que era unas reflexiones. Bien, Angelique. José Luis Muñoz. José Luis Muñoz nació en Salamanca, estudió filología románica en la Universidad de Barcelona, donde militó en los años de revueltas estudiantiles en grupos a la oposición democrática, a la oposición franquista, quiero decir, que había en aquel momento. Es escritor, novelista, articulista, es un apasionado del cine y es un viajero. Yo os recomiendo que leáis, si podéis accederlo, sus crónicas diarias que se llaman el corredor de fondo. Ahora me lo acabarás de decir. ¿Cómo se llaman las crónicas del corredor de fondo?
Bueno, luego nos lo comentas porque vale la pena leerlas. Bueno, José Luis está vinculado a la Semana Negra de Gijón desde sus inicios. Después está vinculado a Noviembre Negro, a Getafe Negro, a Matarraña Negro. Y esto ya lo veo aquí, La Soledad del Corredor de Fondo. Y después es comisario del festival Moonbite Black Bosost, perdón. Su currículum es muy largo. También es autor de 50 novelas que han sido traducidas al italiano, al búlgaro y al checo. También podéis ver, si os conectáis a Google y buscáis, su extensa obra y los importantes premios que ha obtenido. Y después ya tenemos a José Bácaro. José Bácaro nació en Barcelona, es abogado, arquitecto, escritor y también fue galardonado con el premio La Isla de las Letras en el año 2010, con su primera novela, que es Ángeles Negros, que está protagonizada por un investigador que se llama Juan Jover. Después ha publicado varios libros, La Vía Láctea, La Granja, Catalonia Paradise, Tablas, bueno, también tiene una obra muy extensa, y también tiene un libro de relatos y después, sí, además él forma parte del colectivo de escritores Lee o Muere, dirigió un círculo de novela negra en la cárcel Modelo de Barcelona, junto con el escritor Ramón Valls, y participó en antologías de relatos y, bueno, también, ya os digo, un extenso currículum que podéis encontrar en Google. Bien, muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta tarde, por participar, pese a todas los problemas de conexión, pero estas son cosas del directo y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Pues vamos a empezar. A mí me gustaría empezar haciendo un comentario que luego me gustaría que vosotros lo siguierais, y es el gran auge de la novela negra actualmente. La novela negra está de moda y a mí no me gusta decir que un género literario está de moda, pero para entendernos. O sea, más que de moda, tiene un gran auge. La novela negra ha pasado de ser un género marginal a ser un género que, aunque tiene un gran valor literario actualmente, y además es un fenómeno editorial. ¿A qué consideráis que se debe esto? ¿Puede ser que sea por el morbo que tenemos los humanos por el crimen? ¿O por qué consideráis que es todo este fenómeno? Empecemos. ¿Alguien que diga algo? Pues no sé, empiezo yo si queréis. Bueno, yo creo que la maldad está acompañada, por desgracia, todos llevamos una parte de maldad, la naturaleza humana, y yo creo que, bueno, que el género negro no es que ahora esté de moda, yo creo que siempre estará de moda, porque siempre tenemos algo que contar, siempre tenemos algo que gritar, siempre tenemos algo que vomitar. Porque, bueno, por desgracia, pues bueno, tal como vamos y tal como ha ido la historia cada época, ¿no? Nos ha dejado pues, una huella, ¿no? Una semilla, pues en la cual pues, bueno, ha habido pues, diferencias, ha habido luchas, ha habido... Se oye mal, ¿no? Se oye muy mal, quizás. Sí, o quizás es el mío. Voy a ponerme los auriculares. ¿Me oís bien? A ver si se oye mejor. Sí, y rogaría, por favor, que si alguien tiene el micro encendido y no está hablando, que por favor es importante que lo apague para evitar las distorsiones. Entonces, pues, como comentaba, ¿no? Siempre tenemos algo que gritar, siempre tenemos algo que decir.
y siempre tenemos ahora que dejar testimonio y herencia de lo que ha ocurrido para que, bueno, por desgracia, a ver, siempre acabamos repitiendo los errores, pero bueno, yo creo que la verdad no debe de olvidarse y sobre todo, pues bueno, creo que el género negro no es que ahora esté de moda, yo creo que es que siempre ha estado de moda y siempre pues bueno, hay esa parte de maldad que nos acompaña y que bueno, que en cierta forma pues acabamos dejando huella en los libros. No sé, yo pienso que es así. O sea, que no olvidemos que el género negro es un género que nos permite fusionarlo con todo el resto de géneros, con lo cual, claro, una novela puede ser negra, una novela erótica puede tener sus pinceladas también de novela negra, o sea, que, claro, es un género que se permite, ¿no? Pues esa fusión con otro tipo de géneros, con lo cual todavía, pues bueno, le da muchísimo más poder a la novela negra, que aunque dicen que es el género más, no sé si sería humilde la palabra, yo creo que no es el más humilde, yo creo que precisamente es uno de los más fuertes que existen precisamente por eso, por esa facilidad y de poderse fusionar con otro tipo de géneros. José Luis, no sé si quieres tú continuar, a ver si se te oye mejor. José Luis, ¿hola? ¿Hola? ¿Me oís bien? Sí, te oigo yo. Angelique, ¿me oyen? José, sí, continúa tú, sí, cierro mi micro. Bueno, de acuerdo. A ver, la novela negra yo creo que es el género literario propio de nuestro tiempo, de nuestro momento social, histórico, etcétera. Lo es porque nuestra sociedad está viviendo una fuerte convulsión de valores, un cambio de valores, la familia, la ley, el respeto a los demás, la jerarquía, el Estado, son elementos históricos y sociales que están en crisis como nunca lo habían estado. Y entonces, digamos que eso hace aflorar lo más oscuro y lo más profundo de la sociedad y de los que lo componemos. Por lo tanto, la novela negra no tiene un referente de la ley, como tenía la novela policíaca, que se trataba de descubrir al culpable y después castigarlo. La novela negra simplemente trata, como dice muy bien Angelique, de la maldad en estado puro. Una maldad que campa a sus anchas, pues esto, donde no hay unos referentes ni de educación, ni de respeto, ni de sociedad, ni de la Iglesia también, que antes era una especie de freno o estructura que modelaba las conductas, en estos momentos está en crisis. Nadie acude a la Iglesia, nadie respeta sus preceptos, etc. Y en ese campo, la novela negra ha encontrado pues un lugar en el cual desarrollarse con toda la amplitud y manifestando toda la maldad que encierra la sociedad. Es pues un género literario que yo creo que, primero, ha nacido para no morir, tiene una larga vida, porque la sociedad que vamos conociendo en la línea que evoluciona, cada vez la novela negra tendrá más campo de actuación y además que permite una máxima libertad, gracias pues a los tiempos que corremos también, para poder tratar temas, para poder tratar pues delitos y formas de actuar que antes estaban o vetados o censurados o prohibidos o mal vistos. Por lo tanto, la novela negra es, yo le tengo un gran cariño como escritor de la novela negra, lógicamente, pero creo que es, digamos, el campo literario con más futuro y más profundo para conocer lo que nos está ocurriendo, lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Sí, además es que siempre tenemos, si no, luego ahora que no, lo que comentaba es que además es eso, es que fíjate tú, la novela negra cuando a veces bueno se ha escrito distopía y fíjate ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Y aparte de eso, frente a una pandemia como la que tenemos ahora, cuánta sustancia negra tenemos que escribir, madre mía de mi vida, no va a haber suficiente papel y tinta en el mundo para escribir todo lo que tenemos que escribir, porque es que realmente, o sea, lo que estamos viendo, o sea, la cantidad de
incongruencias, de egoísmo, de avaricia, de maldad, de cantidad de cosas que luego, a ver, luego hay su parte buena, gracias a Dios, ¿no? Que no todo el mundo, todos tienen que ser malos, malísimos, ¿no? Pero que madre mía, que con lo que estamos viendo, o sea, si es que aquí cada uno, en la mayor o mucha gente hace, vamos, y deshace como quiere, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, lo que tú comentabas ahora hace un momento, ¿no? Con lo de la iglesia, ¿no? Y sin embargo luego, pues bueno, no sé, ayer que oí las noticias, que no sé si ¿de dónde era? No sé qué obispo se hizo pasar por un cura de una residencia y resulta que va para vacunarse. Y dices, bueno, esto ya te da para otra novela negra. Es que claro, es que cualquier cosita que le va a hacer a la no te da para una novela negra. Sí, sí. Es increíble. No, es así. Además, todo se conoce hoy en día. Los medios de comunicación pues tienen una absoluta falta de censura y por lo tanto todo está abierto. Eso tiene razón, Angelique. Bueno, pero en cierta forma también está bien que conozcamos la verdad, ¿no? Sí, pero muchas veces nos quita el sueño. Sí, claro, pero bueno, eso es lo que yo hablaba hace un momento. Para novela negra, que un obispo que se supone que es, bueno, que como él dice, ¿no? Y ahora me voy un momento de contexto, como él dice, que bueno, que Dios te llama y resulta que es el primero que dice, ostras, cuidado, que si Dios me llama, me voy a vacunar, no sea que me llame, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, ¿dónde estamos, no? Entonces todo te da para escribir, es que claro, es que... Y aparte es lo que tú dices, en estos tiempos tan convulsos, madre mía, si es que nunca pasará de moda, nunca. ¿Y qué dicen nuestros colegas que están por ahí en la pantalla? Pues a mí me gustaría que hubiera un poco de feedback, que hubiera un poco de interacción, porque realmente, o sea, no solo tenemos que hablar nosotros. Venga, si alguien se anima y quiere participar, a mí me gusta, porque la pantalla del ordenador no tiene que ser una distancia, chicos. Yo os veo súper cerquita de mí, Como sí, si José Luis quiere intervenir, perdón. José Luis, ¿quieres intervenir? Es que no se le oye, tendríamos... José Luis, no se te oye. Llámale por teléfono. ¿Lo llamo? Llámale, sí. Llámale, por favor. Sí, mientras tanto... de acuerdo, pues bien. A raíz de todo esto que habéis dicho, realmente la novela negra creo que es el género literario que más refleja la sociedad, pero lo refleja desde niveles mucho más críticos que cualquier otra novela de narrativa. Vale, besito, chao. Vale. Ahí lo dejo. Perdona, ¿Alguien quiere decir algo? Perdona, Amalia, es que no estaba con José Luis y no he escuchado tu comentario. No, ya está, es que mientras tú hablabas, yo he aprovechado para no dejarlo en vacío, ¿no? Sí. José Luis, ¿que nos oye? ¿Va a hablar? Sí, se va a conectar por el móvil. Vale. Perfecto. Sí, lo que estaba diciendo Angelique es que realmente el género negro es lo que refleja muchísimo mejor que cualquier otro género lo que está pasando en la sociedad. O sea, es un espejo, pero desde el punto de vista mucho más crítico, mucho más radical que la narrativa, otra narrativa. O sea, que además el género, el mismo género lo permite, ¿no? Si me permites, Amalia, para comparar un poco la novela negra con la novela policíaca, Vázquez Montalbán decía que la novela policíaca es un problema matemático. Se dan unos datos del crimen, de las armas, de cómo se ha hecho pues para asesinar a una persona, de dónde estaba, cómo estaba. Y ese problema que es matemático, porque tiene unos datos, tiene una solución también matemática. Pero en la novela policíaca los sentimientos, como tú decías muy bien, la crisis de la sociedad, etcétera, pues interviene poco. Si leemos unas novelas de Agatha Christie, pues Hércules Poirot lo que hace es analizar los datos que le llegan, analizar pues la postura del asesinado, etcétera, para llegar a descubrir al culpable. En cambio, esto a la novela negra no le interesa nada en absoluto. A la novela negra lo que le interesa es el crimen en sí y la maldad en sí. Y muchas veces
el motivo o el móvil que hay en la novela policíaca para el asesinato, que acostumbra a ser, por ejemplo, el dinero, el interés, etcétera, en la novela negra no existe, no hay otro motivo que la maldad pura. Los asesinos más profundos de la novela negra son gente que mata por matar, son asesinos en serie. Se ha creado un nuevo tipo de asesino que no era el propio de la novela policíaca, de la novela problema. Si acaso, y hablando de problemas, la novela negra lo que plantea es el problema que tiene la sociedad, lo que decíamos antes, de falta de referentes morales, de falta de, pues eso, de jerarquía, de respeto, etcétera, etcétera. Y esa es la gran diferencia, que se ha hablado muchas veces, pero conviene recordarla, entre la novela policíaca y la novela negra. La novela negra va mucho más al fondo de la vida, al fondo de los sentimientos, al fondo de la personalidad. La novela policíaca simplemente es una ecuación matemática que tiene un resultado cuando se llega al culpable. Sí, además yo creo que realmente, aparte de eso, la resolución del crimen es lo menos importante en la novela negra. Muy bien. En la novela negra, la diferencia que marca en la novela policíaca es que más allá del crimen es sacudir las entrañas del lector, o sea, darle, perdonar la palabra, como una bofetada virtual para que no se quede insensible, sino que a través de esa lectura sacude su conciencia moral y sea consciente de lo que está bien o lo que está mal. Una cosa quería comentar, porque hay uno de nuestros invitados que está compartiendo el espacio con nosotros, Ricardo Fernández, quería intervenir. ¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Estás ahí? Pues no se oye. A ver, ¿se me oye a mí ya? Sí, Sí. lo que pasa es que... ¡Hombre, aleluya! ¡Aleluya! Es que la del móvil es que te vemos así como... ¿Cómo? A ver, ¿me veis ahora? Te vemos de lado. José Luis. Ahora. ¡Qué horror! Hoy hemos tenido Ahora muy bien. Hemos tenido que luchar contra los molinos de la tecnología, maldita sea. Sí. Bueno, os he estado escuchando a todos y en general estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Y sobre todo la diferencia que ha marcado Bacharach entre la novela policíaca, ¿no? La novela policíaca que, no sé, que es, por ejemplo, la novela de Agatha Christie, ¿no? Que casi que es una especie de juego, que es casi una operación de matemáticas para despejar la incógnita, y las diferencias fundamentales que existen con la novela negra, ¿no? Porque la novela negra tiene un sesgo social, la novela negra sobre todo es crítica, y precisamente yo creo que está muy de moda precisamente porque está muy enraizada con la realidad, ¿no? Con la realidad que estamos viendo todos los días, ¿no? Una realidad que estamos viendo pues, constantemente, tanto en la prensa diaria como si vemos los telediarios, ¿no? Así es que por desgracia, pues los novelistas de género negro pues tenemos muchísimo campo, y yo creo pues bueno que es una novela que ha llegado, que surgió en la Norteamérica de los años 50, bueno, anteriores a los años 50, los años 20 con la depresión, y bueno, que es un tipo de novela que ya ha llegado para quedarse y que tiene muchísima aceptación, y aparte pues que hay muchísimos autores que la reivindican, ¿no? Porque como antes había dicho Amalia, ¿no? Que en un principio pues que se había considerado la novela negra como una especie de subgénero, y realmente es un género mayor, ¿no? Nada más hay que recordar, por ejemplo, que el muy reputado escritor norteamericano Paul Auster pues empezó precisamente a ser conocido escribiendo novela negra, ¿no? Y bueno, y es un escritor totalmente reconocido y prestigioso. Me ha parecido, a ver, la distinción que habéis hecho sobre novela negra y novela policíaca me ha parecido muy relevante, sobre todo porque además supongo que es una pregunta recurrente, es una de esas cuestiones, ¿no? que salen muy a menudo, pero que vale la pena aclarar.
Y entonces, a mí también me gustaría un poquito que me dierais vuestra opinión acerca de si apreciáis alguna evolución en cuanto a la manera, a la temática y a la manera de abordar los temas clásicos de la novela negra. A ver, lo digo porque, por ejemplo, ha salido muy recientemente, bueno, ya lleva algunos años, pero todo lo que es el noir doméstico, que por ejemplo que practican mucho escritoras, sobre todo mujeres escandinavas, y que es una novela negra que tiene unas ciertas peculiaridades. ¿Significa esto quizás que hay una expansión del género, una evolución del género? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, si me permitís, a ver, la novela negra, el campo de aplicación que tiene, yo creo que es profundizar en la maldad. Yo creo que ese es su principal eje de desarrollo futuro, la maldad, y al mismo tiempo profundizar más pues en la idiosincrasia de los personajes, incorporar los avances de la psicología del asesino, las enseñanzas, por ejemplo, del inconsciente, del consciente, de Freud y de Lacan, y ahí acercarse más al hombre, acercarse más, digamos, a la carne, acercarse más a lo que es no la estructura externa de la persona, sino la estructura interna. Yo creo que ahí es donde la novela negra tiene que profundizar, y ha iniciado esa profundización, sobre todo, como tú decías muy bien, en la novela nórdica, pero los meridionales, los del sur, tenemos mucho que decir en este aspecto, mucho que decir porque valoramos muchísimo a la persona, tenemos una capacidad de empatía y de desimpatía con los que nos rodean, que tiene mucho campo de actuación en la novela negra. La novela negra, una vez eliminada la policíaca, superada, yo diría, la policíaca, tiene que ahondar en la psicología, tiene que ahondar en la maldad en sí misma, tiene que ahondar en poner al descubierto, por ejemplo, lo que le ocurre a la sociedad cuando sus referentes del respeto, de estatus, a la ley, etcétera, cuando eso desaparece, ¿qué es lo que queda detrás? Que nos podamos ver en el espejo de hacia dónde vamos. Ese es el futuro de la novela negra, analizar el futuro de la sociedad. Y yo también, bueno, quería hacer un apunte porque, o sea, si volvemos un momento a la novela policíaca, la novela escrita, pues bueno, por Agatha Christie, donde la sociedad que se reflejaba, pues bueno, era una sociedad sin problemas económicos, donde al final, pues bueno, todo ese mundo se giraba al final sobre la figura de la maldad en el mayordomo, que al final el pobre siempre se cargaba con todas las culpas. Entonces, lo que comentabas tú también del tema del noir doméstico, yo creo que también tiene que ver porque realmente, o sea, es que la novela negra no está encasillada en un tipo de maldad dentro de un tipo de sociedad, sino que la novela pues, policíaca puede haber una novela ambientada en el campo, puede haber una novela ambientada dentro de una misma familia, puede haber una maldad absoluta entre padres, entre madres, es que, e incluso lo que decíamos, hasta incluso una señora, ¿no? una ama de casa normal y corriente puede ser... puede realmente generar maldad. Entonces, claro, la novela negra lo que te ofrece es precisamente ese abanico tan amplio de reflejar la maldad en cualquier situación en la que te puedas encontrar, ¿no? Desde, pues bueno, desde un señor con un tractor o desde, en fin, desde cualquier sitio, ¿no? Entonces yo creo que ahí también radica un poco pues la grandeza de la novela negra, el poder reflejar, el poder dar fe o constancia o compartir o mostrar, ¿no? Esa maldad que cada uno de nosotros pues llevamos dentro y que, bueno, que gracias a Dios no todos somos malos, pero bueno, en un momento dado pues esa maldad puede tomar vida en cualquier situación completamente diferente, a lo mejor pues en la imaginada en la novela policíaca. Entonces yo creo que ahí también es la fuerza de la novela negra. Sí, muy interesante.
Hay un compañero que está aquí con nosotros, Ricardo Fernández, y quería hacer algún comentario al respecto. Ricardo, si activas el micrófono, por favor. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Me oís? Sí, te oímos, te oímos. Sí, bueno, dos cosas. Primero, cuando hablaba Angelique, me ha parecido un poco que ampliaba mucho el campo de la novela negra a otros campos. Por ejemplo, COVID, pues esto no es novela negra, puede ser novela social o puede ser otras cosas, pero yo entiendo que la novela negra es novela del crimen, del AMPA, del crimen, ¿no? Centrada en esto, porque si no, todo es novela negra, claro. Novela social, todo. O sea, estamos hablando, a menos yo entendía, como dicho vosotros, cuando hay novela negra es cuando hay crimen, que evidentemente, como habéis comentado muy bien, no es la novela moralista, sino la novela que explica tal como es el crimen. Pero eso es una parte. Por otra parte, lo que yo veo por eso últimamente en la novela negra o en las series de televisión de la novela negra, que es lo mismo, es esta hiperinflación negra. Quiere decir, estos múltiples asesinatos, esta cantidad de asesinatos. Lo que estoy viendo yo es una deriva hacia un extremo. Estamos a una hiper negra, ¿no? Situaciones que se alejan totalmente de la realidad. Parece ciencia ficción casi, una novela puramente ficción, pero cosas muy alejadas de la clásica novela negra, que era más realista, más... Entiendo, no sé, ¿qué opináis de esto? Yo quería comentarte una cosita. A ver, es que yo, para mí, es mi opinión, la novela negra no deja de ser novela social. O sea, para mí la novela negra es novela social. Entonces, yo soy de los escritores, yo que pienso que puede haber maldad sin necesidad de matar. Tú puedes hacer una muerte psicológica sobre otra persona sin necesidad de matarla y, sin embargo, estás ejerciendo una maldad psicológica, o sea, un maltrato. O sea, pero perdona, ¿eso es novela negra o novela social? Para mí eso es novela social, no novela negra. Pero es que eso es lo que te comentaba, que la novela negra tiene el gran poder de fusionarse con la social, con la histórica, con la erótica y convertir cierta parte de esa sociedad en novela negra. Para mí, yo lo veo casi como una OPA, ¿eh? Está haciendo una OPA a otros géneros, ¿eh? Al final hay géneros y, claro, cada género, porque si no todo sería novela negra al final, ¿eh? No, pero si me permites, te voy a mencionar una novela negra en la cual no hay ningún crimen, pero es una novela negra cargada de maldad y cargada, digamos, de una intriga psicológica de hacer daño que es muy profunda, que es Perdida, de Gillian Flynn. Es una novela que simplemente es un engaño, pero un engaño con mucha historia detrás, con mucha profundidad detrás. Eso para mí es novela negra. Todo lo que sea el ejercicio de la escritura sobre los sentimientos, sobre la maldad, sí que puede tener un crimen de soporte, pero no necesariamente. Una cosa sería la novela criminal, que podría englobar una parte de la novela negra y viceversa, pero la novela negra en sí es una novela de análisis profundo de la mentalidad humana, de los sentimientos humanos, y eso puede tener un crimen o no puede tenerlo, ¿eh? Puede tener un robo o no puede tenerlo. Puede ser un daño que se hace a los demás desde el punto de vista del trato, desde el punto de vista, pues no sé, del desprecio, del engaño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para mí la novela negra cuesta definirla porque tú tienes mucha razón que cuando se habla de maldad, punto pelota, bueno, ahí cabe todo. Entonces, hace falta eso, moverlo un poco más, hace falta ir más a las raíces, ¿no? Y para mí las raíces están ahí, en la maldad en mayúscula. Ahí es donde está la novela negra. Que esa maldad se manifieste de una forma o de otra, pues sí, señor, es cierto. Pero ahí es donde tenemos que profundizar, creo, ¿eh? ¿Qué dice José Luis? Sí, José Luis, ¿qué opinas al respecto? Uy, me parece que ¿no se me oye? ¿Hola? ¿Hola, José Luis? No se oye, no se oye. Ahora. Venga, ahora sí. No, a ver, hay una cosa evidente que se ha dicho
anteriormente, ¿no? Que a veces, digamos, hay una especie como de exceso en series y en novelas en cuanto a exceso de violencia y de asesinatos, ¿no? Y entonces, pues bueno, que eso está un poco fuera de la realidad. También hay que tener en cuenta que las series que se hacen habitualmente, pues son series que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, digamos, el mundo negro y el mundo de la delincuencia en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que sucede en España, ¿no? Por ejemplo, en España, por fortuna, pues no tenemos asesinos múltiples, ¿no? En cambio, en Estados Unidos abundan muchísimo, ¿no? Abundan muchísimo los psicópatas, ¿no? Pues que asesinan una y otra vez, ¿no? Pongo, por ejemplo, porque realmente... ¡Ay, perdón! Realmente se me ha caído el teléfono, ¿eh? Se me ha caído el teléfono. No es que me hayan matado, no es que me hayan matado un asesino. No nos asustes, ¿eh? No, no, estoy vivo. No, a ver, para citar un caso, precisamente un caso bastante actual, ¿no? Pues que un reo, un preso norteamericano, ¿no? Que estaba acusado de haber asesinado a 25 mujeres, ¿no? Y entonces él protestó y dijo, no eran 25, eran 95 mujeres, ¿no? Y dio todos los detalles, ¿no? Por suerte, ese tipo de monstruos en España no los hemos tenido, con la excepción del Arropiero, ¿no? El Arropiero sí que fue un asesino múltiple, ¿no? Entonces, claro, la novela negra que se hace en España pues tiene que ser muy diferente tanto de la novela norteamericana, que yo soy un gran admirador de la novela negra norteamericana. Me gustan muchísimos autores como James Cain o como Jim Thompson, ¿no? Pero bueno, no se puede extrapolar la novela negra norteamericana, digamos, a España. No sería creíble pues hacer una novela negra en España pues con un asesino en serie. Sí sería muy creíble hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que cada país pues tiene sus propias, digamos que tiene, digamos, sus propias reglas de novela negra, ¿no? O sea, nuestra novela negra es muy diferente también de la novela negra francesa, de la novela negra que se pueda escribir en Alemania, de la novela de los países nórdicos que está tan de moda, ¿no? Sí. Es decir, que vosotros opináis que hay unas diferencias claras, hay algunos rasgos determinantes que sean específicos de la novela negra hecha aquí en España y que la caractericen, la distingan. Pues sí, pues yo creo que sí, pues yo creo que sí. Por ejemplo, vamos a ver, hay, por ejemplo, aquí un autor que a mí me gusta mucho, que es un autor madrileño que se llama Paco Gómez Escribano. Bueno, pues Paco Gómez Escribano pues está escribiendo una especie de crónica negra de su barrio, ¿no? Un barrio que es Canillejas, ¿no? Y bueno, es un barrio pues muy singular, es un barrio suburbial de Madrid y es un tipo de novela pues que sería impensable hacerla en Estados Unidos, bueno, porque tiene una serie de características, tiene unos personajes muy determinados, ¿no? Entonces es imposible, digamos, extrapolar las novelas de Paco Gómez Escribano a Estados Unidos. Yo sí, porque claro, yo conozco mucho Estados Unidos y muchas de mis novelas, como mínimo, me parece que son 5 de ellas, están ambientadas en Estados Unidos. Entonces, yo sí, porque me gusta mucho el país ese y aparte me inspira muchísimo para mis historias negras cuando viajo a él, cuando puedo viajar a él, porque ahora ya no se sabe cuándo podremos viajar otra vez. Sí, es cierto. José Luis, por ejemplo, en tu colección de cuentos de Marero, el título, la colección de cuentos, es el título de uno de los cuentos, que trata de las maras. De ahí lo de Marero. Sí, ¿vale? Exactamente. Este, por ejemplo, si no recuerdo mal, también está ambientado en Estados Unidos. No, en Sudamérica. No, en Guatemala. En Guatemala, vale. Me lo leí hace algún tiempo. Sí. No, y aparte, el cuento este es un cuento largo que fue premiado con el premio Ignacio Aldecoa hace unos 4 años o así. Sí. Y entonces, a raíz de este premio, pues bueno, entonces hice una
recopilación de relatos más o menos negros, entonces, pues para acompañar a este relato. La novela, bueno, el género de lo que es la ambientación de novela negra también puede ser aplicable al mundo del relato, pero yo diría que prolifera mucho más lo que es la narrativa extensa de la novela que el relato, ¿verdad? Aunque tú hayas practicado, tú hayas escrito muchos cuentos también. Sí, yo he escrito muchos cuentos, pero también, claro, es que vamos a ver, en España, por desgracia, no hay mucha tradición del relato, ¿no? El relato, así como en Estados Unidos hay muchísima tradición, ¿no? Y había pues diarios que publicaban relatos, revistas que publicaban relatos. Aquí es más complicado, digamos, el tema del relato, ¿no? No obstante, pues bueno, hay una serie de editoriales que sí que apuestan, ¿no? Por el relato, ¿no? Como son Páginas de Espuma y Menos Cuarto, ¿no? Que publican pues bastantes libros de relatos. Pero es complicado escribir libros de relatos. Yo precisamente el mes que viene saco un libro de relatos que será el 6º libro de relatos que publique precisamente. Muy bien, muy bien. Pero no son negros, ¿eh? No son negros, no son negros. No. No hay ni uno que sea negro, no hay ni uno. Precisamente. Yo quería lanzar una lanza aquí en favor del relato, porque considero que no sé por qué no se publica y por ejemplo, para la juventud hoy en día que le cuesta tantísimo leer, porque tú le das un libro de 400 páginas y es que, claro, ya casi que te lo tiran por la cabeza antes de abrirlo, es que porque no les gusta leer, a la juventud es que no les gusta leer. Entonces yo creo que aquí tenemos una herramienta muy buena, que es el relato, incluso el microrrelato, que parece Eso te iba a decir, que no se trabaja, y yo creo que sería una buena forma, ese puente que necesitan los jóvenes para potenciar un poco esa lectura, porque además, bueno, yo me da la sensación que, por ejemplo, pues bueno, una novela es un viaje de largo recorrido de largo recorrido y de largo alcance. Eso es una novela. Y un relato es un corto recorrido y largo alcance. Quiere decir que un chaval, pues a lo mejor en un viaje, pues se puede leer un relato y disfrutarlo y no tener que esperar, como les pasa, pues bueno, que al día siguiente a continuar la lectura, que yo creo que eso es lo que ellos, porque ya bastante que les cuesta leer los libros del colegio que les dan en las asignaturas, pues yo incluso se debería de potenciar en los colegios la escritura del relato, la clase de escritura. Yo desde aquí, siempre que sale este tema, me gusta lanzar esa lanza a favor del relato y del microrelato, porque es que me parece una herramienta importantísima en la literatura que no se le da la importancia que merece. Sí, el relato en muchos es la entrada a la novela, ¿eh? Se empieza por relatos de 8 o 10 páginas, leyendo esos relatos hay una satisfacción, un goce, digamos, literario y un goce espiritual, y a partir de ahí se entra en la novela. Respecto de lo que se hablaba antes de los temas de la novela negra y tal, pero la novela y los argumentos de la novela le pasa lo mismo que a la poesía. Cuando uno lee a Becker, pues se da cuenta de que las golondrinas no hagan los nidos en un balcón, puede salir una poesía que es maravillosa. Y igual como en la poesía, la novela negra tiene cantidad de posibles argumentos. Por ejemplo, hay un argumento terrible que es fruto de la represión y de otras muchas cosas que existían durante el franquismo, que es el tema del aborto durante la dictadura. Ahí hay un foco de maldad y al mismo tiempo de crítica social y al mismo tiempo de análisis de situación de la mujer que encaja perfectamente en la novela negra. Yo tengo una novela que trata de este tema, La Vía Láctea, y me documenté y realmente ahí había un submundo, como los hay siempre en la sociedad, pero un submundo de tremenda profundidad y de tremenda maldad que quedaba oculto. O sea que yo creo que a veces los escritores lo que tenemos que procurar es darle a la cabeza y a la imaginación para buscar la trastienda de la sociedad. En la trastienda de la sociedad es donde está realmente el verdadero origen o el verdadero foco o la verdadera fuente de los temas que tenemos que tratar.
Sí, además, bueno, tú tienes también una novela, José, de Catalonia Paradise, también una novela negra precisamente de corrupción, ¿no? Sí, o sea, de corrupción. Una novela negra de corrupción. Sí, sí, es que, por ejemplo... Muy buena también. Sí, ya que lo citas, claro, uno no puede llegar a imaginarse, por mi trabajo como urbanista lo conozco un poco, la cantidad de dinero que se mueve después detrás de una recalificación urbanística. Estamos hablando enseguida de cientos, por no decir miles de millones de euros. Claro. Pasar de un suelo rústico a un suelo que se puede edificar, ahí la plusvalía es tremenda. Y entonces los intereses que se mueven, la maldad, porque en el urbanismo un plano parece que no tenga que no vaya a realizar ningún daño sobre la sociedad, pero un plano con una ordenación que carezca de zonas verdes, que cree congestión, que cree un sistema de hacinamiento de la gente, eso en sí mismo después tendrá unas repercusiones sociales, de educación, etcétera, etcétera. Claro. Con lo cual, fíjate qué novela más negra, ¿no? Yo quería plantearos una cosa. Vosotros, los tres, Angelique, José Luis, sois autores de novela negra, pero ¿sois en exclusiva creadores de esta ambientación negra, del género negro, o también escribís bajo, digamos, otros paradigmas? Yo escribo todos los géneros. Realmente yo toco todos los palos. Precisamente el libro de relatos que seguramente saldrá el mes que viene se llama Malditos Amores y va precisamente, todos son relatos que están relacionados con el amor, ¿no? Precisamente, ¿no? Y hay de todo tipo. Pero con velado de negro. No, pero precisamente lo que he procurado en ese libro, que ya es difícil que no se cuele ningún relato negro, ¿no? Hay un par que sí, que son un poco negros, ¿no? Pero los demás no tienen nada que ver con el género negro. Y bueno, a mí, por ejemplo, me apasiona mucho la novela histórica, ¿no? Y bueno, y acabo de publicar precisamente El Centro del Mundo, que se presenta, por cierto, el viernes que viene en la librería Alibri, que va a ser el primer acto que haga la librería Alibri después de la pandemia, va a ser la presentación del Centro del Mundo a las 6:30 en la librería Alibri el viernes que viene, y espero que nos veamos las caras por ahí. A ver, bueno, las caras no, porque iremos todos enmascarados. Pero bueno. Cuesta hasta reconocerse, según cómo, ¿eh? A mí me parece ya ciencia ficción poder hacer una presentación en una librería. Me parece ya, vamos, una fiesta. Una fiesta realmente, ¿no? Mucho de menos. Luego que sí, a ver si empuja la cultura y podemos salir un poquito más hacia adelante con todo esto, porque madre mía. Yo te quería comentar que, bueno, yo en mi caso, pues bueno, escribo poesía, he escrito también fantasía, me gusta también. Ahora estoy haciendo, bueno, ya los matices de corrección de una novela histórica también. O sea, que es que yo creo que, bueno, yo creo que no, en mi caso yo no me cierro solo en la novela negra. Yo creo que es importante tocar todos los palos, tener una visión amplia bueno, en fin, de todos los géneros y bueno, y seguir trabajando en todo, y aparte no solo en eso, sino que también, aparte de novela, pues bueno, escribo relato, porque es lo que comentaba hace un momento, porque me encanta el relato. A mí, mis dos grandes, digamos, amores de la novela es, por una parte, la novela negra, que me dedico, no diré exclusivamente, pero casi exclusivamente a los temas que considero negros, aunque ahí podríamos hablar mucho y tendido, y sobre todo, lo que cada vez me absorbe más es la poesía. La poesía es la quinta esencia de la literatura. La poesía necesita que cada palabra, cada coma, cada terminación tenga la sonoridad, la cadencia, que nos llegue al alma. Eso es dificilísimo. Yo creo que la poesía debería ser una asignatura obligatoria en todas las carreras, porque aprende a enseñar lo que es la naturaleza humana, aprende a enseñar lo que son los sentimientos, cómo manifestarlos, cómo vivirlos. La poesía es
desgraciadamente en estos momentos está en desprestigio, pero es, insisto, el arte más puro que hay en la literatura, porque es, vamos, la quinta esencia de la palabra. Es maravillosa una poesía. Y necesita, y Angelique, que se dedica también o hace mucha poesía, lo sabe perfectamente, a uno siempre le queda mala conciencia cuando escribe una poesía por no haberla corregido lo suficiente, por no haberla estudiado suficiente. Cuando uno lee una poesía le parece que aquello es sencillo y aquello es complicadísimo, porque el autor ha buscado despertar en el lector lo más profundo de sus sentimientos. Y esto, yo creo, insisto, es que, en fin, me emociono porque es que hay que emocionarse delante de la poesía. Cuando uno lee a los clásicos, lee a Machado, lee incluso a Becker o lee a Manrique, la vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Oye, es que uno se queda ya que no quiere leer nada más, no quiere saber nada. Me parece maravilloso, José, porque el laberinto de Ariadna es eminentemente un lugar de poesía. O sea que te agradecemos mucho este alegato tan necesario en estos tiempos sobre la poesía. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Querías hablar, Angelique? Perdona. Sí, quería decir que desde luego le doy toda la razón. Debería de ser asignatura obligada también. Vamos a remodelar toda la enseñanza, Dios mío. No, pero es que es verdad, porque además es que la poesía es música a los oídos. O sea, es como cuando, no sé, es como cuando tocas el piano y ves que, uy, me he equivocado, ¿no? ¿no? Que te suena algo mal, pues es lo mismo la poesía, ¿no? Y hay que trabajar, hay que reivindicarla. Y desde luego aquí, bueno, felicidades al laberinto de Ariadna, desde luego, porque es que es una pasada, como dice José, es una pasada. Y aparte, bueno, que es lo que decimos, el contrapunto, ¿no? De escritores de novela negra, de esa maldad, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De esa forma de volcar la vida o de vomitar las cosas que nos sacuden las entrañas y que nos parece que no, en fin, que debemos de dejar constancia, ¿no? Como en una herencia, a esa suavidad, ¿no? A esas caricias, ¿no? Tan sumamente divinas, ¿no? De la poesía, ¿no? Es un contrapunto, ¿no? Que a veces incluso lo hablamos con José, ¿no? Que decimos, Dios mío de mi vida, pero qué bonito es poder recrearte en estas formas tan diferentes, ¿no? De escritura y de cierta forma pues esos sentimientos de maldad y esos sentimientos, ¿no? También de, bueno, que también hay poesía, ¿no? Como se conocía también, bueno, la poesía de Vázquez Montalbán, porque Vázquez Montalbán tiene una poesía buenísima también. O sea, una parte desconocida, en cierta forma más desconocida, ¿no? que su legado en novela negra, pero bueno, es que fantástica también, divina, y desde luego aquí la recomiendo también para leerla, porque el que no la conozca la disfrutará un montón. Bueno, a mí me gustaría dar la palabra a nuestro público, por si alguien quiere formular alguna pregunta a nuestros invitados. Sí, me gustaría a mí, por ejemplo, que se supone que soy la moderadora de todo esto, si nadie tiene nada más que decir, vale. Sí, a mí me gustaría introducir otro tema, que es que muchas veces, y en muchos autores sobre todo, se ha dado que hay un protagonista que no sale a simple vista, que es la ciudad. O sea, hay ciudades que son protagonistas de un libro, o sea, hay una trama, hay una serie de personajes, pero hay una ciudad que también... Ahora me ocurre, ahora mismo hay varios, pero se me ocurre este escritor griego, que tú estuviste, Angelique, firmando con él, el Garito, Petros. Sí, bueno, sí, la ciudad como protagonista, la importancia de la ciudad como protagonista. Bueno, si me permitís, un maestro de la ciudad como protagonista, sobre todo del casco antiguo, del barrio chino, por así decirlo, era González Ledesma. González Ledesma, en sus libros sobre el comisario Méndez,
pues claro, dibuja una realidad del barrio chino que te lo hace vivir. Ahora, si vas al barrio chino, pues de aquello que nos escribía Ledesma no hay nada. Pero Ledesma lo que quería poner en negro sobre blanco es pues la pobreza, al mismo tiempo el hacinamiento, al mismo tiempo la ruindad y la necesidad que existía en todos aquellos personajes en un entorno de la ciudad. Se ha hablado mucho en el urbanismo si el urbanismo condiciona la vida o no. Yo creo que la condiciona en momentos extremos, ¿eh? Yo he vivido pues la existencia de barrios como el San Cosme, en el Prat, o San Indefenso de Cornellà, o el Cinco Rosas, vaya un nombrecito, Cinco Rosas, de Sant Boi, en el cual se llevaba pues a los que estaban ocupando las barracas de la Perona, en Barcelona, y se les metía allí pues en aquellos cubículos, muchas veces sin condiciones, y evidentemente aquella ciudad, aquel entorno, los condicionaba muchísimo. Hay también otra forma de ver la ciudad como tema literario, que es la belleza de la ciudad, San Francisco, Nueva York, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si nos metemos en la oscuridad social, ya que estamos en novela negra, realmente el urbanismo tiene mucho que decir y mucho que justificar en muchas cosas que pasan. Sí, bueno, yo creo que eso ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que hay ciudades que son muy literarias y hay ciudades que no son literarias, ¿no? Barcelona, como ha dicho Bácaro anteriormente, era una ciudad muy, muy literaria, ¿no? No solamente la convirtieron en una ciudad literaria gente como González Ledesma, sino también gente como Vázquez Montalbán o como, por ejemplo, Juan Marsé, ¿no? Que ha muerto el año pasado precisamente, ¿no? Que Juan Marsé, bueno, retrató su barrio, el Guinardó, en donde vivía, ¿no? Y bueno, y claro, evidentemente, o sea, yo, por ejemplo, cuando viajo, pues a veces me encuentro con ciudades que me inspiran muchísimo, pues para escribir una novela, ¿no? Una novela, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Caracas, pues escribí La caraqueña del Malí, ¿no? Caracas es una ciudad que es terrible para vivir, pero sin embargo, literariamente da mucho de sí, ¿no? La ciudad de Nueva York es una ciudad fantástica y es una ciudad muy literaria. Realmente estás, digamos, paseando por cualquier barrio, estás por Brooklyn o por Manhattan y te surgen pero un montón de ideas, ¿no? Barcelona, por desgracia, desde mi punto de vista, pues bueno, como se ha puesto tan guapa, pues ha perdido un poco el encanto para la novela negra, ¿no? Y entonces casi yo las últimas novelas negras que he escrito en Barcelona, pues casi son novelas históricas, ¿no? Porque son novelas sobre una Barcelona y unos barrios que ya los han remodelado tanto que ya no se parecen en nada a los que yo tenía en mi memoria. Sí, no, lo que me comentabas antes, Amalia, del escritor era Petros Markaris. ¿Amalia? No se oye. Ah, bueno, ¿me oís bien? Sí, no, que decía, perdona, que no te digo bien, porque es que el ordenador se ha puesto a hacer un ruido tremendo y no sé qué pasa. Igual explota dentro de un momento. Yo lo que encuentro que bueno, que hay ciudades que sí, que estoy completamente de acuerdo con José Luis y con José Bácaro, que hay ciudades, pues bueno, que solo la ciudad da una fuerza brutal y se convierte muchas veces en el eje principal de la novela negra. O sea, no solo la fuerza de los personajes, sino la fuerza de los ambientes. El ambiente para mí es importantísimo, ¿no? Es un pilar fundamental en algunas novelas y negras, y desde luego pues hay ciudades que te ofrecen y te regalan pues esa esencia, ¿no? de poderlas exprimir, ¿no? En el caso de Barcelona, pues sí, realmente, o sea, es aquellas tierras negras, ¿no? Como dice algunas veces José Bácaro, ¿no? Pues de aquellas tierras negras pues se han perdido, ¿no? Yo recuerdo, pues bueno, cuando era pequeñita, pues y no he visto tantos cambios, o sea, no la he conocido tan antigua, pero desde luego también he visto muchísimos cambios. Se ha convertido en una ciudad cosmopolita y muy moderna, pero al final es lo que dice José Luis, ¿no? Se ha perdido un poco
esa esencia, ¿no? Esa riqueza que tenía antes, pues, bueno, de la Barcelona del ayer, ¿no? Y sí que realmente, o sea, hay novelas que, bueno, que las ciudades te ofrecen una fuerza brutal, brutal, brutal. Para que los que no sepan lo que son las tierras negras, me permito decir, las tierras negras, las tierras negras era una zona del final del Raval, en donde los camiones de la Cansa iban a soltar el resto que nos quedaba después de llevar la gasolina. Y aquello se volvía negro y allí había una zona de prostitución que se hacía al aire libre y muchas veces a rodillas. Y no digo más por si hay menores escuchando. Imaginaos vosotros qué ambientes y qué lugares tan propios de una novela negra. Sí, pues yo diría que para acabar, me gustaría que nos recomendarais cada uno de vosotros una novela, no vuestra, una novela que os gustara, que la recomendarais. Una pregunta, antes de acabar, me parecía que había me parecía que alguien quería hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, antes hay una persona con la mano levantada. Sí, ¿no? Vale. Ahora... ¿Quién quería hacer una pregunta? Ah, vale. Ahora es que digo, ostras, yo me había visto por algún sitio. Claro. ¿Hola? Ay, no se oye. Ay. No se oye. Va, adelante, sin miedo, venga. ¿No? Quizás el micro, que a lo mejor no acaba de... No sé si... A ver, ahora. No. No se oye. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Mientras tanto. No. ¿Hola? ¿No? Qué lástima. No se oye. No. Jolín. Ricardo, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Yo os oigo perfectamente. Yo también. ¿Hola? Ahora sí que se te oye. ¿Sí? Ahora sí, ahora puedes hablar. Vale, perfecto. Vale, yo soy Marta, yo acabo de publicar con mi amiga Elena Soler, que ha entrado pero ha tenido que salir, pues con Parnás, con Amalia, acabamos de publicar con Tasviris. Y claro, muchas cosas de las que habéis dicho, pues me dan ganas de intervenir, ¿no? Porque nosotros hemos publicado un conjunto de relatos sobre situaciones sobre pandemias. Nos hemos inventado pues 21 pandemias diferentes y entonces hemos ambientado historias muy negras en 21 pandemias diferentes desconocidas, ¿eh? No son pandemias que estén registradas, nos las hemos inventado literalmente. Y entonces, pues bueno, fue un ejercicio nacido durante el confinamiento y como hablabais de novela negra, y nosotros hemos hecho un relato negro realmente y a veces no hemos matado a nadie, ¿eh? Sencillamente era, pues estoy de acuerdo con lo que decíais, ¿no? Una historia de maldad, una historia retorcidas y por qué no dentro de la maldad también esperanza, amor, compasión, amor, un poco de todo, ¿no? Y hablabais de ciudades y bueno, yo soy de Cornellà de Llobregat y mi amiga es de un pueblo pequeñísimo de la Terra Alta, en Tarragona y nos conocemos ahí con muchos momentos de mi vida en ese pueblo. Y a mí no me inspiran mucho las ciudades, la verdad, a la hora de escribir, no me inspiran casi nada. A mí lo que me inspiran son los pueblos pequeños, creo que se dan situaciones absolutamente retorcidas, que dan muchísimo de sí. Es decir, yo al final tuve que dejar de escribir sobre el pueblo porque digo, me van a apedrear la casa, ¿no? Porque yo todo lo ambientaba en el pueblo y claro, me conocía los olores, las piedras, los caminos, me lo conocía todo tan bien que cualquier situación dramática la ambientaba en el pueblo, ¿no?
Entonces, yo tengo publicadas muchos cuentos cortos, yo me he dedicado al cuento corto básicamente, a los relatos que decías que hay que potenciar más. Y yo me he dedicado al relato y ahora surgió lo de publicar los contes lírics, que de momento están en catalán, ya veremos algún día cómo están en castellano. Y es eso, son cuentos ambientados en pandemias diversas, ¿no? Hay un poco de todo. Y me hablabais de que recomendara un autor, habéis hablado de novela nórdica, de novela francesa. Yo soy muy admiradora de Andrea Camilleri, como italiano, y soy muy admiradora porque hice un posgrado entero sobre novela negra china, que nunca pensé que en la universidad me admitirían un posgrado sobre novela negra china, pero lo admitieron. Hice un posgrado sobre Chiu Chaolong, publicado, traducido aquí por Tusquets, que es un autor evidentemente de Shanghái, pero como todos los autores que escriben sobre cosas que perjudican al gobierno, pues está exiliado en Estados Unidos. Y cuando hablabais de la ciudad que decía Amalia como protagonista, pues Chiu Chaolong convierte Shanghái en la protagonista de sus novelas, es una protagonista más. Y habla pues también sobre la China posmaoísta, cuando decías que se mezclaba, decía el compañero, se mezclaba la cosa social con la novela negra. Lo que tiene es que realmente refleja todo un mundo, y Chiu Chaolong la ambientó en la China posmaoísta, con todas las consecuencias nefastas de la revolución cultural. Y claro, es novela histórica, evidentemente, es novela histórica. A veces no ha llegado tanto aquí porque desconocemos mucho la historia china, la más reciente. Es novela histórica, es novela negra, es un poco de todo, ¿no? Entonces yo os invitaría pues a leer, evidentemente, pues lo voy a hacer, nuestros contes lírics de Elena Solé y Marta Amigo, publicados por Farmas Edición. Y os invitaría a leer, si podéis, en versión original, él escribe en inglés, a la obra de Chiu Chaolong, y si no, pues Tusquets ha traducido la mayoría de sus novelas. Y eso es todo, y encantadísima de haber oído a personas pues tan expertas, ¿no?, en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quería preguntar? Pues nadie más quiere decir nada. Yo te quería comentar, Amalia, que yo la verdad es que un libro que me fascinó, y parece mentira, ¿no? Lo leí hace mucho tiempo. A mí me encantó como novela negra El chino de Mankell. Me encantó. No te oigo bien. ¿El filo? El chino. Ah, el chino. El chino de Mankell. Me encantó, o sea, yo lo leí hace mucho tiempo y es una de las novelas de novela negra que decía, recomendaría. Pues esa me encanta, mira, no sé, me gusta muchísimo esa novela, muchísimo, toda la estructura de la novela me encanta. ¿Y tú, José? Yo les recomendaría un libro que, si no estoy mal informado, ha traducido al castellano José Luis Muñoz, que es un libro de Carol Joyce. Carol Joyce es una escritora norteamericana muy mayor, de novela negra, que permanentemente es la candidata al premio Nobel. Lo que ocurre es que sus temas son un poco, digamos, duros y la Academia Sueca pues no está por la labor. Pero yo creo que es una escritora que le da sopas con onda a muchos autores que tienen ese premio Nobel. Entonces, este libro de Carol Joyce es un libro especialmente, yo creo, atractivo para el género femenino, para las mujeres, porque trata del tema, pues, que os comentaba también antes, que es todo un mundo eso, ¿no? El aborto, la justificación, la no justificación, el papel de la Iglesia, el papel de la sociedad, y el libro se llama así, Un libro de mártires americanos. Os lo recomiendo porque está muy bien escrito, porque tiene desarrollo y un análisis de sentimientos y de razones a favor y en contra, pues muy claras y muy determinantes, y vale la pena.
Bueno, pues yo para acabar esta ronda recomendaría una novela de Jim Thompson. A mí me gusta mucho Jim Thompson y recomendaría El asesino dentro de mí, porque El asesino dentro de mí está protagonizado con un policía que es un corrupto, que es un criminal, es un asesino, por eso se llama El asesino dentro de mí, y aparte Jim Thompson, a través de ese personaje del policía, también lo que está haciendo es vengarse de su padre, de su propio padre, ¿no? Porque su padre precisamente era un policía corrupto, ¿no? Entonces es una especie de ajuste de cuentas personal de este escritor extraordinario, que yo creo que ha sido uno de los escritores que más precisamente ha tratado más en profundidad el tema del mal en todas sus novelas, ¿no? Para mí es un clásico, es un referente y es, aparte, literariamente es extraordinario y tiene una fuerza increíble en todas sus novelas. No se oye, Amalia. Sí, ya. Vale. ¿Ahora sí, se oye? Sí. Bueno, yo diría que acabamos ya, lo dejamos aquí. Nadie tiene nada más que decir. Agradecer a los tres autores que nos han acompañado, que nos han hablado de la novela negra. Y de verdad que muchísimas gracias, José Luis, Angelique, José Bácaro, por estar aquí, por compartir esta tarde con los que hemos estado aquí con el laberinto de Ariana. Ha sido un placer ha sido. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, cuidaros. Un abrazo. Venga, nos vemos. Chao. Adiós. Nos vemos. A ver, venga. Nos vemos el viernes, José Luis. El viernes, en Alibri. Venga.